Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches para quien lo vea en diferido esto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Monte Castro? Queridos amigos de Lenguas con Historia, ¿cómo los trata el frío, la lluvia? Espero que esta compañía les sea amena en este día tan fresco. Bueno, acá mis compañeros no me van a dejar mentir. A pedido del público, poco mucho, de la semana pasada, que se enganchó con la premisa de la cuestión aborigen en la formación del Estado, vamos a darle un poquito de cierre a este tema. Vamos a ahondar un poquito en nuestras conversaciones, nuestros programas, capaz discusiones, porque no, puede haber también un poquito de fuego ahí. Vamos a darle un orden cronológico, ya que hay mucha gente que se perdió con nuestros vaivenes, y así poder llegar a un entendimiento y poder sacar algunas conclusiones de nuestras posturas personales o del programa en particular. ¿Se acuerdan de la frase tristemente célebre de nuestro querido presidente Alberto Fernández? Los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos. Bueno, eso un poco ya lo desterramos, esta idea, la semana pasada, en nuestro programa anterior, citando datos oficiales de porcentaje de ascendencia aborigen en nuestra queridísima Argentina. La intención ahora, por medio, como le decía, del un pasaje cronológico, es ahondar sus conflictos específicos, resoluciones que tuvieron y terminar de romper la idea de esta de civilización y barbarie. Algo que entendemos como natural, algo que yace enquistado en el inconsciente colectivo, que permanece ahí, pero que lastima todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos hicieron entender por desierto y por progreso? ¿Soñamos alguna vez seriamente con ser un Estado plurinacional? ¿El Estado debería pedir perdón a sus pueblos originarios, a sus colectividades marginadas? ¿Deberíamos como sociedad bajar del pedestal a ciertos próceres? ¿Romper estatuas? ¿Por qué nos jactamos del nacionalismo de inclusión, pero obviamos o escondemos algunas de nuestras sombras? Bueno, todo esto vamos a tratar de naufragarlo en el programa del día de la fecha, junto a mi compañero, amigo David. ¿Cómo estás, Cristian? A mi profesor Fernando Mareque. Y amigo también. Y amigo también, obviamente amigo también. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Te dijo profesor primero en vez de amigo. Sí, no dijo amigo, se lo tuve que Claro, decir. se lo tuviste Pero que pará, decir. fuiste mi profesor primero, después Sí. fuiste mi amigo, ¿o no? Sí. Terrible. Ah, bueno. Sí, igual. ¿Quieren que me vaya? Igual, sí, siempre. No, igual para ser yo su profesor tendría que haber terminado, ¿no? El señor, mirá. y yo tendría que haberlo evaluado. Se escapó antes. De verdad. Mirá cómo vienen los palos ahí. Escuchá, vamos a ver un videito y vamos a meternos con el tema de la fecha. Dale. Que nos compete. Es el video número 1. Bueno, para quien estaba escuchando por radio únicamente o no estaba prestando atención a las imágenes, esto era un fragmento de la novela de comienzos de los 90 de Más allá del horizonte. Esto nace porque durante un tiempo, junto ahora sí voy a decir mi amigo, Muy Fernando, bien. Era hora. soñábamos un poco con esta idea de alguna vez hacer algo una historia audiovisual, una serie, no solo un documental, sobre que estamos tratando ahora, la cuestión aborigen en la formación del Estado. Y con esto ya enseguida le voy a dar pie para que él prosiga. Bien, bueno. Nada, como habíamos quedado la semana pasada, si querés ponerme la imagen número 1, ¿se acuerdan que habíamos estado charlando de esta imagen del indígena, ¿no? Esto que también se ve en el video, estas cuestiones de los malones, esta gente, ¿no? Desnuda, casi desnuda, persiguiendo vacas como loco y trayéndose mujeres blancas, y habíamos charlado un poco de, bueno, ahí justo hay los que pueden ver la imagen, ¿no? Las imágenes de la vuelta del malón y del malón, dos cuadros representativos de esto, ¿no? Como en lo que es la vuelta hacia la conformación del Estado, ¿no? Digamos, la propaganda y que lleva adelante después la campaña de Roca, tiene que ver con poner esta imagen del indígena a partir de esto, de esta, digamos, del ser salvaje. Y como habíamos visto la semana pasada, esto tiene que
va a cambiar si uno mira la interna y la dinámica de los malones. Porque ¿se acuerdan que habíamos visto que estaban compuestos por criollos, exiliados chilenos, que había más de un componente? Bien, sí es cierto, entrando ya en lo cronológico que nos queda por delante, que si vamos a tomar, como vimos la semana pasada, al indio como categoría y esa categoría de indio como un problema, esto es previo incluso a 1810, como habíamos visto, ¿no? Sí, en el virrey. Sí, expediciones en el virreinato y expediciones después por Mariano Moreno, siempre en búsqueda del recurso de la sal. Pero bien, a partir, yo creo que de 1820 habíamos hecho un punto inicial y habíamos dicho que esa era nuestra primer parada, nuestro primer quiebre para hablar de lo que es la cuestión del indígena o cómo se hablaba, ¿no? Por los contemporáneos, el problema del indio. Sí, la idea era esa, buscar cuál era el punto de quiebre respecto al 1820 y el conflicto con el aborigen. Exacto. Sí, si hacemos nuestra primer parada en 1820, poneme la imagen número 2, la que dice Camino Real. Nosotros lo que habíamos estado viendo la semana pasada, a partir, bueno, ¿se acuerdan que yo les decía y después charlábamos que el Virreinato de La Plata tenía una conformación a partir de lo que era el eje en Potosí, económicamente hablando, como lo más importante, y que a partir de la separación, de la emancipación del Virreinato en 1810, todo esto que estamos viendo en el mapa, ese eje Potosí-Buenos Aires, ¿no?, de extracción minera se pierde. Entonces, ¿qué sucede a partir de 1810? A partir de 1810 hay la necesidad, ¿sí?, de ir a buscar una nueva forma o un nuevo modo de producción que pueda subsanar ese corte, no solo de Buenos Aires, sino de estas provincias que quedan, como ven ahí en el mapa, en el medio y eran funcionales a esa economía potosina y ahora están un poco perdidas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la búsqueda o el modo de producción que se busca a partir de 1810? Bueno, la nueva forma productiva es el saladero, ¿sí? Pero escúchame. Sí. La teoría de que van directamente al saladero sin antes tratar de reflotar estas regiones, ¿eso ya está dado por sentado? No, vos cuando en 1810 y 1811 salen las expediciones de apoyo a Buenos Aires, porque lo que digamos se emancipa es la Junta de Buenos Aires, vos tenés aquellos que van dando su apoyo y aquellos que no. Claro. El NOA, por ejemplo, va a ser un conflicto. Eso lo que sí hay que entender es que el modo de producción en general, ¿no? Y hablando de modo de producción, no, en esta época es complicado, pero sí, nosotros focalizamos en la cuestión económica, todo este eje que estamos viendo de Potosí a Buenos Aires se rompe, ¿sí? Ahora, Buenos Aires para 1810 empieza a subsanarlo esto de forma mucho más rápida porque son los que están al lado del puerto, Claro. ¿sí? Pero ¿qué sucede en 1820? Porque a esto queremos llegar, al primer quiebre. Sí, vamos a En meterle ahí. 1820 hay el primer conflicto, si vos querés, en esto que vos preguntabas, de Buenos Aires con Santa Fe y con Entre Ríos, ¿sí? En la batalla de Cepeda. Y a partir de que incluso Buenos Aires pierde, se inaugura una etapa en la cual cada provincia, ¿no? Surgen los estados provinciales, pero aparte de que aparecen estas provincias, se empiezan a plegar en sí mismas y a partir de plegarse en sí mismas buscan un desarrollo sustentable. Bueno, Buenos Aires... O sea, esto significa que estaban todas desconectadas, no había una idea de Estado... No, idea de Estado, no. Incluso Estado nacional, por eso... siempre hacemos pie y eje en Julio Argentino Roca. Como nación podemos estar hablando desde Mitre en adelante, si querés. Claro. Acá lo que tenés es si querés, una búsqueda de conexión entre las Provincias Unidas, ¿no? Que si uno mira el mapa, hasta 1884 en adelante, esas Repúblicas Unidas, después Argentina... son 13 provincias en un principio, cuando se le suma a Buenos Aires, 14. O sea, Argentina nace siendo 14 provincias, ¿sí? Pero bien. Solo unidas por el comercio, después bastante... No solo por el comercio, tienen una idiosincrasia. Si bien uno
no puede entrar en el concepto patria, ¿no? O sí, pero pensarlo desde lo local, sí, esa idiosincrasia, ¿no? Como americano criollo, ponele, ese americano criollo, sí, que tiene a su opuesto en el español peninsular, Claro. bueno, empieza a unificar. Lo que pasa es que dentro de esa cultura criolla, si querés, todavía hay mucho español con poder. Entonces vos tenés al interior de cada provincia también una disputa entre lo que después van a ser, no sé, unitarios y federales, si querés. Claro. Hay un poco esa búsqueda. Pero bien, volviendo, si ustedes quieren, y para seguir, hay una diferencia entre 1810 y entre 1820, que es que aquellos personajes famosos y que todos conocemos de 1810 tienen una mirada más cercana a los valores de la Revolución Francesa, si querés, y hay como una búsqueda de, muchas comillas, asimilación del indígena y del negro también, no sé, pienso en la asamblea del año 13. Y en 1820, sí, como vimos también la semana pasada, va a empezar a haber un conflicto mayor que va a girar ese ideal, si quieren, más pacífico, más afrancesado, hacia lo que va a ser 10 años después, un conflicto ya mucho más violento, y ya hay personajes, por ejemplo, no sé, el gobernador Rodríguez en Buenos Aires, que plantea la aniquilación de los indígenas. El último, o sea, desde Moreno a Rodríguez, que Moreno sí, que es más, en unas cartas, él va en carácter de secretario de guerra, ¿no? ¿Verdad? Sí. A las expediciones. Hay una carta que él envía que dice que la idea es incluir en los territorios argentinos, ni en los territorios no dice argentino ni nada, sino que en los territorios nuevos, algo así, no recuerdo textual cómo era, pero que dice incluir, como decías vos, al negro y a los indios. Sí, bueno, también si vos querés, en esa época alguien como también que plantea esto y para mí debería de tener un lugar más importante es Artigas. Artigas no solo busca la asimilación, incluso les da puestos importantes, no sé, pienso en Andresito, si querés, que tiene la anuencia de Artigas, sí, tal cual. Y empieza a organizar y a tener lugares de preeminencia, incluso a tener desde lo funcional cuasi un gobernador, o sea, en toda la zona que Artigas es reconocido, Andresito va a tener una preeminencia importante. Entonces, para el periodo hay una mirada en disputa, si querés. Vos tenés una mirada que empieza a girar hacia lo que es aniquilar, ¿no? Y tenés una mirada contrapuesta que es más bien hay que asimilar. Bueno, esa va a seguir siendo una discusión, incluso hasta 1880. Claro, ahora, una pregunta son varias. La idea de no aniquilar o aniquilar se refiere solo, o te referís solo de la Patagonia para abajo, o sea, lo que después se llama conquista del desierto, o como querramos llamarle, o estás hablando también de todos los indígenas en general, de los lugares donde ya había provincias argentinas. Yo te diría hasta la frontera de Buenos Aires, o sea, lo que es en la frontera, porque eso es otro. Lo que pasó problema. Y de acá para arriba, ¿qué pasaba cómo se había manejado todo con los indígenas? ¿O ya se habían encargado de los españoles y casi...? No, en este momento el problema, entre comillas, del indio es en las fronteras, pero no solo Buenos Aires, ¿sí? Tenés en la frontera de Córdoba, en la frontera de Santa Fe, está bien, incluso en la frontera ocurre lo mismo en varios lugares. Sí, está bien. Pero sería la disputa en la frontera. Lo que sí cambia, vuelvo, ¿no? Primer hito 1820 es el avance. ¿Por qué? Esto que venimos hablando, el saladero. El saladero, los estancieros necesitan más tierras, más ganado y más sal. ¿Por qué? Porque la economía no es intensiva, digamos que puedo mejorar en el mismo lugar y sin crecer, tener mejor producción. Para tener mayor producción necesitas tener mayor cantidad de recursos en tierra, en vacas y en sal, en este caso. Entonces, a partir de 1820, bueno, en esa crisis un poco antes y durante 1820 va a haber campañas importantes de avance sobre la frontera en esto que va a empezar a mutar, que yo te digo, del problema en frontera hacia lo que es, bueno, incursionar con el indio y con esa mirada, ¿no? Vos pensás, empiezan a entrar, bueno, diciendo asimilación y aniquilación, bueno, vemos cómo eso va a empezar a darse
en el territorio. ¿Sí? Si nosotros vemos ese territorio y vemos a partir de 1820 qué pasa, bueno, hay algunas campañas importantes, ¿no? Las dos que vimos la semana pasada, que son en contra de Miguel Carreras y los hermanos Pincheira, que es esto que nos había dado también la imagen de que el Malón no era este video que vimos hoy, sino que tenía toda una complejidad, ¿no? Miguel Carreras, que es un exdirector supremo de Chile, que había peleado en contra de Buenos Aires en Cepeda, ¿no? Y que después, entre muchas comillas, traicionado por los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, queriendo volver hacia Chile, empieza, ¿no?, a malonear para ganar recursos, ¿no? Bueno, Carreras va a terminar fusilado en Mendoza, ¿sí?, para 1823, así que ahí se le va a terminar, digamos, el maloneo. Pero sí, los hermanos Pincheira... ahí viene algo de Godoy Cruz también, ¿o no? Sí, Godoy Cruz es quien lo fusila. Lo fusila Godoy Cruz. Godoy Cruz lo fusila. Y los hermanos Pincheira es como que es un pasito más. Incluso traen bandera realista y serían como una montonera, si querés verlo de esa manera. Justamente realista. la segunda parte de la pregunta era eso. Antes de que ocurra esto en 1820, Sí. ¿había habido algún contacto con toda la parte de lo que después fue conquista del desierto con los indígenas que había en esa zona, de los realistas? Sí, del virrey. O sea, lo que le decía a Cristian al principio, 1778, el virrey ya había mandado la misma expedición que Mariano Moreno a ver, a tantear. ¿Qué pasaba? Pero sí, nunca había habido sí. una especie de convivencia ni nada parecido, no había... Sí, pero, a ver, desde que llega el español, allá atrás, ¿no?, en el 1492 para acá, el indígena está dentro de esa sociedad. Lo que pasa es que, como habíamos visto, ¿no?, a partir de la fundación de ciudades, el primer avance hacia el indígena. Claro, ahí no había ciudades. Eso está clarísimo. Santiago del Estero era fundada en 1550. Claro, pero por eso, en ninguno de los lugares de ni Neuquén, ni Chubut, no había ninguna ciudad. En ese eje que vimos en el mapa de antes, en ese eje Potosí, Buenos Aires, claro, sí. fundan Santiago del Estero, ¿no? Que encima Santiago, ¿no?, implica la mirada sobre el apóstol Santiago, Santiago Matamoros. ¿No? Sí, Santiago Matamoros, que si ustedes ven la imagen, está Santiago arriba de un caballo pisando musulmanes, sí. Y que en América cambia a Santiago Mataindios, incluso... Bien. Sí, en Cusco... Tranqui con Santiago. Bueno, tenés un problema, lo llamás a Santiago, claro, y Mataindios. Mata todo, lo que vos necesitas lo mata. En Cusco sigue siendo un patrón importante, y vos ves las imágenes y está en España también. pisando indígenas. Bueno, el indígena está... dentro de lo que es la cultura primero del virreinato y después criolla. Lo que cambia es que, bueno, en un inicio empiezan a ser encomendados los indios para laburar para los españoles, y quizás con los criollos van a tener una mejora, entre comillas, porque esto que decíamos de los ideales de la Revolución Francesa, al principio intentan, digamos, que estén con ellos y el cambio social. Ahora bien, después la revolución se queda corta en eso, no hace más allá de la Asamblea del año 13 y avanzar sobre derechos, si querés, no termina de dar el cambio social. ¿Por qué? Porque la historia a veces es idas y vueltas, ¿no? Cambios, continuidades, retrocesos. Pero bueno, sí es cierto que si en 1820 empieza este avance importante, con el mismo Rodríguez también va a llegar la idea de aniquilación. Claro. ¿Sí? Pensá, Rodríguez gobernador, ¿sí? Relaciones externas de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, contratan a Federico Rauch, y si querés poner la imagen 4, Federico Rauch, ¿sí? Lo contratan, es un prusiano, un alemán, podríamos decirlo, en términos actuales. Lo que hace este muchacho es... Luciano. Perdón, ahí está. La imagen 4, porfa. Lo que hace este prusiano, Federico o Frederick Rauch. Sí, Frederick, que Rauch, el prusiano, es empezar a ganar, digamos, ¿no? Si en estos malones que nosotros veíamos, que eran entendidos como violentos y como que entraban y salían, ¿no? Y que tenían una fácil escapada, ¿no?, por el territorio, lo que cambia con este buen hombre, entre comillas, es
que primero ahora las milicias van a empezar a ganarle al indio, ¿sí? Y segundo, lo que cambia es que a partir de Rodríguez, que con toda la experiencia desde 1820 en adelante, dice a esta gente hay que aniquilarla, Bernardino Rivadavia, pensando parecido, y Federico Rauch liderando estas expediciones, a partir de una nueva forma de avanzar sobre el indio es que empiezan a ganar, ¿sí? ¿Qué dice el compañero Rauch? Dice que, bueno, ante los malones que tienen fácil entrada, fácil salida mediante las caballadas, ¿no? El ataque tipo guerrilla, ¿no? Entro, robo y salgo. Sí, dice, bueno, el ejército es muy pesado, no los puede ni perseguir ni repeler. Entonces arma al ejército de manera liviana para esto que vimos un poco en el video, ¿no? Caballadas en persecución o mucho más livianas, a rifle, a chispa, estas persecuciones como para ver si en vez de estar en los lugares que son maloneados y aguantar, eso se puede avanzar hacia el indio. Bueno, esa forma empieza a dar frutos y empieza a lograr efectividad produciendo muertos, cautivos. ¿Y por qué lo destacamos a Federico Rauch? Bueno, tiene una frase muy, muy importante, ¿no? Anotada en sus diarios. Sí, en sus diarios y en lo que le mandaba a Rivadavia, ¿no? En donde dice, bueno, hoy, no me acuerdo la fecha, 18 o 28 de noviembre creo que era, de 1828, para ahorrar balas, degollamos 27 ranqueles. Nada, es conocido por ya plantear esa postura en cuanto al indígena, ¿sí? A partir de la mirada del Estado, pongámonos del lado de Rivadavia, ¿no? Está ahorrando balas. No. ¿No? Es terrible, pero es real. Pero yo puedo hacer un paréntesis a todo esto. Porque esto sucede en medio de un impasse con las Heras, o no, en 1825, respecto a esta idea de ir contra el indio en busca de aniquilación. Es una ida y vuelta, o sea, hay lugares en los cuales se busca la aniquilación y se puede dar, otros en los cuales en frontera no tiene la capacidad todavía Buenos Aires de ir a por ellos. Porque después está Lavalle también, que él también busca esta idea de la aniquilación, pero por lo que ahí existe el Tratado de Laguna de Guanaco, ¿no? Sí. Ahí sí hay como un arreglo también que dura 2 o 3 años, que creo que ya Rosa se la parte. Bueno, lo que pasa es que sí. ¿Qué es el tratado? Lo que yo tengo, a ver si corregime, que es entre los Ranqueles y la provincia de Buenos Aires. Sí. Hacen un arreglo para que no haya esta ida y venida de muertes y tanta cosa de viene el malón, viene el indio, nos saquea, nosotros vamos. ¿Los ranqueles que son de La Pampa o de Buenos Aires o de ambas? Bueno, hoy Buenos Aires. Hoy Buenos Aires. Si pensás que Buenos Aires. ¿Qué sería la zona de Bahía Blanca? Buenos Aires llegaba más o menos hasta el río Salado. Perdóname. ¿Sí? Y acá en este momento es cuando empiezan a hacer la imagen de Rosas, porque en medio es él que negocia entre Ranqueles y Gobernación. Sí, ¿qué sucede? Vos pensás que en esto que decíamos, asimilación, aniquilación, todavía no tiene el Estado la capacidad para terminar ese problema del indio. ¿Quién va a ser el que tiene la capacidad de terminar? El Roca. Acá estamos como en el primer pasito. En el primer paso, encontrándose a ver para qué están o para qué no. Entonces vos tenés a Rauch por un lado, que te dice que no para ahorrar balas degolló 27 ranqueles. Por el otro lado tenés tratados en los cuales de alguna forma el Estado empieza a comunicarse, ¿no? A comunicarse y a estar en territorio con estos indígenas, y en el intercambio, algunas veces será de mercancías, en otro de ganado, si querés, empieza a haber ahí esto que decía Cristian. Bueno, yo te doy, no sé, 300 vacas, ¿no? Ganado en pie, 300 vacas, vos no me ataques X14, por ejemplo. Bueno, eso también va a ser, algo que Rosas use, porque es cierto, en esta época ya está Rosas. Rosas incluso participa en estas campañas de expedición, ¿sí? Y empieza a tomar un lugar importante. Piensen, no sé, que en las mismas campañas Rosas, muy pillo, si rescatamos a Rauch por aligerar el ejército, bueno, Rosas tiene como formato de avanzada utilizar el malón.
O sea, dice, bueno, si ellos de forma, digamos, con caballadas entran, nos golpean y salen, nosotros hagamos lo mismo. De hecho, Rosas gana adeptos y todo porque él es medio el que consigue Sí, esta paz así entre es. firmante. Y Sí. encima, un datito de color muy chico, creo que él es el primero que hace un diccionario Pampa. castellano Pampa. Sí, Para sí. poder tener buen diálogo y se los da a sus generales para que Sabía hablar en Pampa, o sea, sí, si entramos en el personaje No, pero Rosa, ya eso lo podemos para más sí, pero adelante. si entramos en el personaje Rosa, ese por lo que se lo defiende, lo carismático y lo cercano al pueblo, bueno, tiene que ver en todo sentido. Sí, sabe hablar Pampa, sabe cabalgar a pelo, por ejemplo, entonces se comunica Es más cercano al de lindo. igual a igual, Claro. ¿no? Y empiezan a tenerle importante cierto igual, respeto. Antes, porque sé que Rosas es Sí. apasionante, lo importante igual de todo lo que estás comentando, Sí. que me queda a mí, que tal vez no sé tanto de todo lo que saben ustedes, es que esto de organizarse, buscar estrategias, traer a alguien del ejército prusiano, uno de los mejores del mundo, tal vez si en ese momento no era el mejor del mundo, seguramente de los mejores ejércitos que había, quiere decir que entonces los indios no eran unos salvajes y unos cabeza de termo como nos quieren hacer, jamás. porque Buena verdaderamente lectura. Jamás. hubo que hacer un esfuerzo y Jamás. estrategias. Si los tipos fueran lo que me estaban diciendo a mí, que yo, Sí. yo que no sé tanto, me estaban mintiendo, porque si fueran Claro, unos cabezas de trajeron termo un y no prusiano. supieran hacer, no se sabían ni vestir y lo único que hacían era gritar, y hubiera sido mucho más fácil aniquilarlos y eliminarlos. Acá estamos hablando de un montón de estrategias, un montón de tipos craneando y pensando cómo batallar contra un ejército Exacto. organizado. Vos y que, pensá, o sea, cuando vos decís, bueno, Rosas, porque salgamos del video de hoy, Sí. Rosas avanzando sobre los indígenas. Bueno, ¿qué te imaginas? Bueno, no son esos tipos entaparrados. Eso es lo que digo, claro, no, porque Entonces, hubo que hacer un desarrollo y tardó un montón de tiempo en poder lograr vencerlos, por lo visto, Exacto, porque tiene eran un la ejército capacitado. tiene la capacidad de entrenamiento y de juntar soldados de hasta casi 3.000. Por eso, claro, Sí, claro. no, Hay que barbaridad. dejarlo claro eso, porque esa es una imagen que Bueno, que ya vamos tenemos. a ver a Cafulcurá, ¿no? Pero No, pero ya con lo que estás contando confirma que Que había eran algo unos brutos. que del otro lado, claro, había alguien avanzado. Cafulcurá en las batallas con Mitre, ¿no? Ya vamos a llegar, llega a juntar 6.500, 7.000 Claro. personas dentro de, digamos, sus adeptos y soldados. Estamos hablando de 6.500 o 7.000 tipos con lanza. Que te están haciendo O sea, caso armados, a lo que no. vos vas a decir, Claro, organizados. Exacto. Mujeres y niños no peleaban. O sea, Claro. entonces, hombres a lanza, 6.500, 7.000. O sea, cuando, digamos, enfrente tenía, está bien, dividido quizás en la tropa, ¿no? En distintas campañas, pero se enfrentaban con 2.500, 3.000. Claro. Lo que pasa es que, bueno, del otro lado, y ya lo Había vamos- plomo. Había, Exacto. claro. Había tecnología. Aparece la tecnología Había ciencia. que, Claro. que Ciencia bueno, al servicio del exacto. matar. Esa tecnología va a terminar también de ayudar un poquitito, ¿no? Pero Bueno. volviendo a la A Rivadavia. organización también de 1828 los indígenas de más o Rivadavia, no es para nada despreciable lo que podían hacer estos indios salvajes. Bien, Rivadavia, Rauch va a terminar, ¿no? Como empezó, terminó. En 1829 parece ser que Arbolito, el famoso Arbolito, Nicasio Maciel, lo captura, lo descabeza. No tenemos una imagen sí, de él, y ¿no? anda, ¿O sí? y anda de Rauch, sí. Sí, de, de Rauch, de sí, Arbolito, lo que pusimos en la imagen que estábamos viendo antes es un dibujo que representaría, la captura y la muerte de Rauch. Y Rivadavia en todo esto que Acá vamos a tener nuestra primera discusión, me parece, con A ver, Fernando ¿por y qué? su visión Diga. respecto a Rivadavia. Porque Para mí Rivadavia era meramente un administrador del puerto, nunca soñó con una nación. Yo sostengo eso, ¿no? bueno, un poco sí, pero el tipo lo que busca es un formato político. Si ¿quién no querés, soñó con administrar sí, un puerto? más. El día de hoy, sí. El día de hoy, ¿quién no quiere administrar un puerto? Escúchame, ¿quién en formato político francés, si querés, y económico inglés? Por decir algún super título, ¿viste? Ahora bien, el tipo busca organizar, administrar. ¿Por qué? Mete unas reformas, las famosas reformas Claro. rivadavianas, en las cuales ya hay, digamos, si Roca va a organizar y modernizar, ponerle el Estado,
Y yo diría, Rivadavia es como también un primer paso. Bien. ¿Por qué? Pienso, por ejemplo, en la ley de enfiteusis, Vale. ¿no? Hablando en esto, ¿no? Que tiene que ver con el avance al indio. Toda esta tierra nueva que vamos a ganar, Sí, pero que se dan a las particulares. sí, pará. En lo ideal estaba buenísimo. Bueno, tenemos que ampliar la frontera. Perfecto. Tenemos nuevas tierras. Bueno, vamos a darla en arrendamiento porque son tierras del Estado, tierras fiscales. La damos en arrendamiento y me pagás un canon. ¿Sí? Entonces, mejoran nuestras rentas estatales, ¿no? Avanzamos sobre la frontera y ahí producimos más. ¿Sí? Bueno, el ideal estaba bárbaro. ¿Qué es lo que pasa? Esto no se logra. ¿Por qué? Porque como siempre en este país y como siempre en nuestra historia, todo ese avance y todas esas tierras quedan en manos de los mismos poquitos, ¿no? Y a veces, por no decir En casi todos los siempre... países de Occidente, sí, igual le dijiste en este país, sí. pero no pasa en otro lado, pasa en todos lados. Bueno, dale, sí, me gusta. No, porque... Sí. Bien, lo que pasa es que obviamente se quedan con las tierras fiscales, ¿no? Pero nunca pagan, casi nunca pagan el canon o pagan muy, muy poquito. Entonces... Mirá. lo que dijo Cristian, ¿no? Termina siendo como Pero entregaste los ricos las tierras son ricos porque a se particulares. Exacto. Pero pará, se esforzaron. La meritocracia. Se esforzaron mucho. ¿Sabés lo que tenés que ir todos los días hablar con Rivadavia? Escuchame, dame unas hectáreas. Cuestión, quedan manos en poquitos, ¿sí? No pagan los arrendamientos, ergo, lo que sucede es que Buenos Aires tampoco tiene ingresos. Entonces, Rivadavia... Una gran crisis. Sí, Rivadavia, yo no sé si solo quería administrar el puerto. Tampoco sé si hubiese podido, más allá del querer. Ahora bien, sí es cierto que en Rivadavia, o en momentos de Rivadavia, al interior de Buenos Aires pasan cosas. Porque vos al mismo tiempo estamos hablando, ¿no? Rivadavia Rauch, ¿no? Sería 1824, 1829. Bueno, ahí ya tenés a los Dorrego, tenés, como dijimos recién, ¿no? A los Rosas en pleno ascenso. Ya tienen miradas contrapuestas y hay disputa, ¿no? En esos modelos. Por lo tanto, pensar que Rivadavia quería o no quería hacer con el puerto, lo entiendo, pero yo soy más, en este caso muy puntual, ¿no? Estamos hablando de la cuestión indígena, de pensar que a efectos de ese avance indígena, en el ideal está buenísimo lo de las tierras fiscales. En la práctica, al haberse quedado en pocas manos particulares, termina siendo poco beneficioso para Buenos Aires. ¿Qué sucede? Hay que seguir con los avances. O sea, llega Dorrego y Rosas. Bueno, Dorrego y Rosas pensaban parecido. O sea, manejaban unas categorías, en esto que hablaba antes Cristian de los tratados, manejaban categorías de indios amigos, indios aliados e indios rebeldes o enemigos. Bueno, con los aliados y los amigos pactábamos, ¿no? Incluso amigos, por ejemplo, pienso en Catriel o Cachul, ¿sí? Pampas, indio Pampas, que incluso se asentaron dentro de las estancias de Rosas e incluso trabajaron como peones de Rosas. En esos términos, amigos. Aliados que vivían en sus propias tolderías, pero participaban de los tratados. No, yo no te ataco y vos me empezás a mandar cosas. A Dorrego no lo fusila Lavalle porque hablaba bien de los jornaleros, claro, y ese tipo de cosas. O sea, sí, tenía una idea también lo fusila por una cuestión de recursos, ¿no? Pero eso es en 1826. Sí, el conflicto con Brasil va a terminar, digamos, firmando Dorrego y lo hacen cargo y culpable de haber perdido plata y tierras. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando Lavalle lo va a fusilar, Dorrego, en las milicias que intentan defenderlo, un gran porcentaje, si no el mayor porcentaje de esas milicias son de indios amigos. Por ejemplo, este Catriel que yo te digo, que estaba en estancias de Rosas y manejaba en muchos términos la peonada y tenía trato directo con Rosas, incluso te diría no solo amistoso sino familiar, intenta también defenderlo de Dorrego y no llega. Entonces, claro, vuelvo. ¿Quién intenta defender a Rodrigo, dijiste? Catriel. Bueno, pasa que junto a Lavalle estaban Alvear, Soler, todos esos traidores. Bueno, también, sí, pero... que paraban los malones al sur de la provincia. Perfecto. Hay que dejar de simplificar. Hay indios amigos de los dos lados.
Claro, ¿sí? por eso. Entonces vos tenés, por eso la complejidad, también Lavalle fue a fusilarlo, bueno, también había indios amigos de este lado. Cuando decís indios amigos, Sí. entendés la brutalidad que voy a decir para que se entienda. Vamos a poner ranqueles y pampas. Sí. Vos decís, de un lado estaban los ranqueles y del otro los pampas, o había... Mezclado. Había mezclado. Mezclado. O sea, no es, Disfrute. no es que tenía que ver con Mezclado. el origen o la etnia de cada indio, ni nada parecido. No, para nada. Según los para nada. arreglos que tenían. Claro, Exacto. está bien. Es más, incluso otro Catriel, ¿no? O sea, entre ellos también se podían estar traicionando Sí. o peleando. Bueno, tal cual, justo te iba a decir eso. Otro Catriel, no este, el nieto, Cipriano Catriel, en su momento, ante la avanzada ya de la conquista, ¿no?, que todos conocemos del desierto, hay como un mito entre que no se quiso meter o que traicionó a sus compatriotas y que lo captura, ¿no? Lo captura el lado argentino, ¿no?, del ejército. Pero, ¿qué dice el mito? Que no lo mataron militares argentinos, sino que su hermano indígena pidió que se lo devuelvan porque tenía que ser lanceado por traidor. Eso es lo que cuenta el ejército argentino, que a Catriel no lo mató el ejército argentino, sino que lo termina matando sus propios hermanos por traidor. Bueno, Escuchá. Me más gusta allá el del verbo mito, más allá lanceado. del mito, sí, Me más gusta allá- mucho el verbo lanceado. ¿Cómo lo mataron? Lo lancearon. Lo Me lancearon. encanta. Escuchá, vamos a meterle, nos quedan 20 minutos, Dale. así también presentamos lo que vamos a Perfecto. proponer la... Más allá de todo esto, entender que la dinámica al interior de todo, no solo de quiénes conforman estos movimientos, sino cómo se mueven al interior de esos mismos movimientos, es mucho más compleja de lo que siempre manejamos. Vamos a saltar. Rosas hace la primera campaña al desierto, ¿sí?, contra esos indígenas rebeldes, ¿sí?, y también los mata. ¿Va a decir la del 34? Sí, cuando entre sus dos gobernaciones lleva a la frontera de Buenos Aires. Pasando el río Salado. Sí, al máximo que es hasta 1853, lo que después va a intentar defender Alsina. Sí, piensen, y lo que logra Rosas, una vez que cae en 1853, Mitre se encarga de perderlo todo, ¿no? Vuelvo a esto que decíamos la semana pasada, Cafulcurá y sus miles y miles de hombres, a partir de 1853 arma una confederación en lo que es todo territorio indígena que de pelea de igual a igual a Mitre, a tal punto de que, otro mito si querés, Catriel, no el que muere, sino uno previo, Antepasado. sí, en una pelea con Mitre, habiéndole ganado, ¿no?, Mitre abandona su caballada, prende un fogón, dice, no prende un fogón para que crean que está ahí de noche, abandona su caballada y se va caminando. Y que parece que Catriel, sabiendo esto, como que le perdona la vida, ¿no? Como diciendo, bueno, mírenlo al blanquito, Al cobarde así este, al blanquito cómo se va. Cuestión que Mitre pierde en todos los tiros con los indígenas, a tal punto de que, ¿qué tiene que volver a reponer? Porque había caído en 1853. Bueno, el negocio pacífico con los indios. Si esto que hacía Rosas, que había sido tan digamos, discutido, ¿no?, los estancieros, incluso hay un levantamiento de estancieros por discutir esto, dicen, bueno, pará, ¿cómo puede ser? ¿Hacemos tratado con los indios? ¿No nos sirve? ¿Que sí, Vale. que no? Bueno, cuestión que como no se puede, estamos hablando 1862, no se puede avanzar sobre los indios por la capacidad militar que estos tienen, vuelven los tratados. Vuelven los tratados pacíficos, entre comillas, con 18 estos dijiste. señores. 1862 en adelante, con Mitre, ¿sí? Cayó Rosas, 30 años después de lo Sí. que empieza Rosas. sí. Pero acá también ya la iglesia tenía otra labor, como habíamos visto. A partir con de Ayné, 1853, con la Constitución, esto lo vimos la semana pasada. Muy católico, sí, Rosas él. hay un artículo que dice que hay que tratarlos de forma pacífica y tratar de Humanizarlos. evangelizarlos. Claro. Habíamos visto al Monseñor Aneiros. Ayné. Bien, sí, todo esto nos da cuenta de que hay una dinámica de disputa por las ideas, digamos. Está asimilación o aniquilación. Bien, Mitre, que pierde todos los tiros. Pierde todo. Todos los tiros. Todo el terreno conseguido por Rosas. Sí, piensen también que está con un problema interno muy grande. ¿Y por qué entonces nos mostraron siempre como que era alguien importante, Mitre? Si al Porque fin y es al cabo- importante. Es el primer hito también. Es medio el primer presidente, en Claro, realidad. él me decía de Rivadavia. Bueno, Rivadavia no puede, o yo no lo pondría en ese lugar de lo nacional. Ahora, es Mitre a Mitre el primero. sí. O sea que entre bien. Rivadavia y Roca está Mitre. También estará Sarmiento, pero Mitre es como que previo a Roca necesitas un Mitre. ¿Sí? Claro. Bueno, Roca pelea con Mitre.
¿sí? En estas cuestiones, ¿no?, internas de la Argentina. Lo que pasa es que Roca, comillas, más nacionalista más nacionalista al palo que Mitre, una vez que digamos gana lo nacional, ¿sí?, gana esa mirada nacional, se subordina a esa mirada nacional y como que a partir de lo nacional es que avanza. Roca es importante para la conformación del Estado en eso, ¿no? Es un tipo que se subordina a lo nacional. Volvamos. Pasó Rosas, ¿no? La máxima extensión en esa conquista, indios amigos, pactos, demás. Otro dato de color de Rosas, Sí. que le lleva la vacuna a la viruela. Hay en pactos hay algunos Y él que... se queda a vivir con sí. ellos porque se la da, porque Sí. ellos le llamaban que era como una brujería, Sí. algo así, y él Sí. se las da y se queda a vivir Sí. con ellos un Sí. tiempo largo. Poneme la imagen 6, 1853. Mirá, para que te des una idea de lo que estamos hablando, hay muchos autores que plantean que estamos en un país de 3 países. Claro. ¿Sí? Todo lo que es la Confederación Argentina, por un lado, ¿no?, donde Urquiza es el más importante, por así decirlo. El Y traidor. después tenemos sí, El verdadero traidor. el Estado secesionista de Buenos Aires, en donde la personalidad más importante va a ser Mitre. Mitre, otro más. Y digamos la Confederación Indígena en manos de Cafulcurá. Dato de color, la radio queda en la esquina, se llama Renque Curá, hermano de Cafulcurá. Nada, Mirá. venía hoy para acá y dije, mirá qué buenísimo esto. Que también va a estar ahí Por en el algo mapa. estamos acá. Sí, ahí va a estar en el mapa. Cuestión, eso que vimos en el mapa es lo que va a entrar en conflicto. Mitre no puede avanzar desde la práctica. ¿Qué es lo que hace? Bueno, desde la lógica y desde la teoría. Sanciona una ley, la 215/1867, que dice que los límites de Buenos Aires son Río Negro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Son lo que va a utilizar Roca como argumento para avanzar. Hay que llegar hasta Río Negro, Sí, dice, sí. somos Río Negro. Hay que ir hasta el Río Negro, punto. Si Mitre no puede avanzar, ¿quién avanza un poquito más? Sarmiento. ¿Por qué? Habiendo terminado los conflictos internos y habiendo terminado la guerra con el Paraguay, trae el Remington y los ejércitos para poder cerrar el tema con los indígenas. ¿Sarmiento trae el Remington o Roca? En realidad el Remington ya estaba, Ya estaba. se utilizó en la guerra con el Paraguay. Cuando yo digo lo trae es que ahora no tenés que usarlo más en Paraguay. Termina esa guerra, lo utilizamos en el sur. Claro. Lo puedes utilizar en el sur, tal cual. Sarmiento lo que va a hacer, entre otras cosas, es empezar a organizar esta cuestión, pero sí es cierto que a partir de Avellaneda como presidente y sus ministros de guerra, vamos a tener lo que nos lleva siempre a la discusión cuando hablamos de la conformación del Estado. Por un lado, Alsina, con su zanja, ¿no? Que lo que trata de hacer es llegar de nuevo a lo que había conquistado Rosas. Pero ¿esto qué año estás? Esto, Alsina. Sí, Alsina. Perfecto. Esto después del 60, entonces. Sí, Alsina ya es con Avellaneda. Y Avellaneda asume en el 74. Claro. ¿Sí? La zanja de Alsina, ponele que con furia llega hasta el 77, más o menos. Y lo que hace es 40 años Sí. para recuperar lo que había ganado Rosas. Más o menos. Sí, 20. Del 20. 53 hasta 70 y monedas. Claro. Porque siempre ponemos Alsina, esto lo vimos la semana pasada, en un lugar como pacífico porque viene Roca. Roca. Sí. Y lo que pasa es que en ese avance de la frontera para armar la zanja, es el primero que hace la limpieza. O sea, tanto la izquierda como la derecha, muchas veces la izquierda para atacarlo como un boludo a Roca y la derecha para defenderlo, como para salvarlo de ese lugar, dice, no mató a ningún indio. Y esto es cierto. A ver, las campañas ahora las vamos a nombrar. La campaña de Roca, en realidad, el tipo casi no tiene batallas. O sea, los que pelean son sus generales, antes y después. También, pero las órdenes las da él. Sí, obvio, Claro, eso es lo seguro, mismo. pero por eso te digo, para pegarle por uno por otro lado, dicen, bueno, no mató ningún indio. Bien, ahora, El vos jefe ves de la los mafia no generales. mata gente casi, obvio, Exacto. pero Vos ves los manda- generales, son todos los mismos que estaban con Alsina. ¿Sí? Corrado Claro. Villegas, Nicolás Levalle, tenés a Racedo, ¿sí? Tenés a Napoleón Uriburu, espectacular el nombre, Napoleón Uriburu. Son todos los que están al cuidado de la frontera y al avance y hacen la limpieza con Alsina y después van a seguir estando con Roca. ¿Sí? Cuestión,
Vamos a meterle, Sí. nos quedan 10. Roca avanza, ¿no? Con esta mirada ya de aniquilación. Con esta mirada de aniquilación. Estas campañas, estas 5 tropas divididas, ¿no? Al estilo Rosas, ¿no? Para avanzar mayor cantidad de territorio, ya va con la idea de aniquilarlos, ¿sí? Pero Roca, como bien les decía antes, no mata a ningún indio. El tipo hace una campaña presidencial. Claro. Obvio que da todas las ideas, pero el tipo va con Busca un financiarse fotógrafo. más que Va nada. con un fotógrafo, la foto del billete de los 100 pesos. Bueno, es eso, ¿no? El fotógrafo tipo ¿Podemos publicitario. poner la foto Está esa? la foto, sí. Es la número 8. Ahí le decimos. Número 8, la imagen número 8. Cuestión, el tipo llega a Río Negro, se saca la foto y vuelve en barquito a Buenos Aires y se convierte en el presidente. Claro. La limpieza la hicieron sus generales en la previa para que él llegue. El queridísimo Villegas también Sí, estuvo y ahí. después en lo posterior, porque la campaña grosa del desierto es con Roca presidente, no en territorio. Lucho, ¿podés poner la foto número 8? Número 8. ¿Número 8? Número 8. Si usted, bueno, esa es la famosa foto o dibujo o imagen de los billetes de 100 pesos. Que pasá la 9, poné la 9 ahora. Es una pequeña parte. Si ustedes ven el original, ¿quiénes faltan en esa imagen? A la derecha y a la izquierda, muchos detractores de Roca dicen, bueno, faltan los animales. Los perros del lado derecho de la imagen y del lado izquierdo los indígenas. Bueno, esto incluso es un montaje. Poneme la imagen que sigue, la 10 creo que es. He sacado una foto. Miren a Roca en el medio, es copiado de esta foto, ¿sí? Es como que es todo un montaje. Es todo un montaje publicitario para que Roca se muestre como un grosso. Que lo era, porque de los malos es el mejor. Es el más cráneo de todo. Un tipo becado por el Estado para estudiar, tiene estudios militares, becado porque es hijo de un héroe de la revolución que cruzó los Andes y que pelea en el Paraguay. Por lo tanto, de los malos es el mejor. Cuestión. La campaña, lo importante es lo que sucede con Roca presidente, como decía él. Da las órdenes. Bueno, ¿órdenes de qué? De aniquilar, de matar, tomar cautivos, unos 15.000, ¿sí? De traerlos caminando, ponerlos en campos de concentración, Balcheta y la isla Martín García, ¿sí? Caparon a los hombres para que no se reproduzcan. Genocidios, ¿sí? Que nadie llamó como tales. Algunos los empiezan a llamar actualmente. En ese momento, la idea que prosperaba era, como estamos fortaleciendo la nación, necesitamos el territorio porque si no la Patagonia va a ser chilena. O peor, va a ser, no sé, francesa. Claro, no habíamos visto al loquito de Túnez, ¿no? ese viene. A lo que quiero llegar es que eso es mucho más fuerte. Incluso indígenas en los museos, todos estos caciques, todos estos cautivos que van a empezar a quedar en manos del ejército, terminan, por ejemplo, en el Museo de la Plata, ¿no? Y dentro del Museo de la Plata, por ejemplo, los hombres trabajan embalsamando o destajando a sus propios amigos, hermanos, compañeros de tribu. El queridísimo Perito Moreno. Sí, también, ¿no? para que Perito Moreno los pueda exhibir, y hay una imagen también, ya te digo qué número, que muestra la sala del museo de La Plata, exhibiendo los huesos de estos indígenas. Ya te digo cuál es la número. No sé si vamos a llegar también para hablar cómo se financió y los valores de la tierra de la época, que eso es algo increíble, sí, bueno, que me gustaría. ¿Cómo se financió? ¿Cómo se financió? Con una ley, la ley 947. Escuchen esto. Sí, que lo que planteaba era, bueno, en la previa dijeron, ¿cuánto nos va a salir esta conquista? Esta conquista nos va a salir 1.600.000 pesos. Bueno, ¿cómo hacemos para conseguir 1.600.000 pesos? Bueno, vendamos la tierra. Fiscal. ¿Qué tierra fiscal? La que vamos a conquistar. La que todavía no es nuestra. Vamos a vender algo que vamos a ir a buscar. Entonces vendieron 4.000 bonos a 400 pesos fuerte, a 400 pesos fuerte, que lo que hizo fue que, otra vez, ¿no? 15.000 leguas, 8 y pico millones de hectáreas queden en manos de 300 tipos que compraron los bonos. Poneme el video número 2 de Tato, por favor. Ahora vamos a ver este video. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo, esta es la crisis más grande que está sufriendo el país, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amigo, este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.000
188. A este le arrancaron 4-0 con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3-0 más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía... Bueno, ahí está financiado. Sí, Y bueno, los valores. Escúchame, si haces la cuenta, vos tenés pesos ley, pesos nacionales, pesos argentinos No, en pero el pará, medio. eran 2.500 hectáreas. Sí, pero ¿Cuánto escuchame, vos salían? tenés, ¿no? Vendimos 4.000 bonos a 400 pesos, pero estamos hablando en leguas. Si lo pasás a hectáreas, se vendía más o menos entre 20 centavos y 37, 40 centavos la hectárea. La hectárea. Sí, pesos fuertes. Si hacemos todo eso que hizo Tato Boren, lo que nos da es que la hectárea salía a $3. Se compraron la hectárea a $3. Increíble. Por lo tanto, se vendía la legua por $7.000. Los antepasados que te dicen a vos De que la no mesa puedes de enlace, alquilar. los de la mesa de enlace que se Pará, hacen los empresarios compraron. Mirá, a $3 compraron. 8.5 millones de hectáreas, bueno, en 390 manos, bueno, pero de esas 390 manos hay 60 que se quedaron con 6 millones. O sea, de los 8, 6 en 60. 2,5 millones de hectáreas las tiene un muchacho que se llama José Martínez de Oz, presidente de la Sociedad Rural, que se fundó en 1866 y que fue la principal financista de la campaña de Roca. ¿No? 60 tipos, 6 millones de hectáreas. 2,5 en manos de José Martínez de Oz. Eso es lo que sucede. Pero bueno, yo hablaba de la museologización y esto del Perito Moreno, que no hay que... Vuelvo en esto de la complejidad, ¿no? Cuando a uno le cae a la conquista del desierto, le caemos a Roca. Pero hay tipos como todos sus generales que no hay que olvidar, y tampoco hay que olvidar a los científicos que fueron el Perito Moreno y también Estanislao Ceballos, que son dos tipos muy Indiana Jones del mal, que no solo se metieron a afanarse huesos y cráneos indígenas, sino que armaban sus, digamos, muestras de cráneos particulares con indios que todavía no habían matado. O sea, en las cartas dicen, voy a tener el cráneo, no sé, de Namuncurá cuando lo encuentre y lo mate. En nombre de la ciencia. Sí, tal cual. Bueno, y eso es lo que no hay que olvidar, y ahí es donde hay que apuntar en lo actual en cuanto a los conflictos. Bueno, ya para ir cerrando, este es el pie que nos das para presentar lo que vamos a trabajar un poquito la semana que viene y el tiempo que nos dé también, que es la Liga de la Injusticia. Que vamos a hablar de aquellos próceres que tienen tan buena fama que los vamos a ir o no tan próceres. O no tan próceres. Vamos a unas personajes. Sí, unas microhistorias interesantes. ¿Algo para despedirse, chicos? Conmigo, compañero, profesor, no. amigo. Odio el frío. Gracias por estar, por escuchar, por el espacio acá en la radio. Y bueno, nos estamos viendo con estas microhistorias. Bueno, y nosotros los esperamos el sábado que viene, de 3 a 4 de la tarde, por Radio Monte Castro. Que tengan un hermoso fin de semana, que coman rico, que tomen un vinito, que besen, que hagan el amor y que se cuiden mucho. Y buen fin de semana.